Bueno, hola, ¿qué tal? Acá Débora, reportándome para la explicación de la planificación específica correspondiente a la segunda clase. El tema de esta segunda clase es la radicalización política durante el Onganiato. Aclaro que estoy leyendo porque si no me pierdo. La idea sería ver el cordobazo, sus causas y consecuencias y a partir de eso el surgimiento de la nueva izquierda argentina, los debates entre los grupos y la radicalización política de la Iglesia. Por lo tanto, los contenidos básicos disciplinares van a ser Onganiato, Nueva Izquierda, Alzamiento Armado, Cordobazo, Movimiento de Sacerdotes Tercermundistas, mientras que los conceptos básicos disciplinares van a ser la radicalización política y la idea de la revolución. En relación a los objetivos de enseñanza que me propuse cumplir para esta clase son los siguientes: relacionar los contenidos de la clase con los temas vistos en la clase anterior, vincular el surgimiento de la nueva izquierda argentina con hechos históricos concretos enmarcados en el proceso de radicalización política a nivel internacional durante la década del 60, comprender la unidad de acción de las fuerzas políticas en oposición al Onganiato, a la vez que la disputa política entre ellas en relación a las estrategias y los métodos políticos que pregonaban, analizar los procesos históricos a partir de las fuentes y los recursos presentados en clase y por último reflexionar sobre el carácter que tuvo las luchas contra el Onganiato a partir de la experiencia del Cordobazo. La situación problemática que confeccioné para esta clase es la siguiente: las luchas contra el Onganiato, el Cordobazo y el nacimiento de la nueva izquierda. ¿Rebelión popular o lucha guerrillera? Ya metiéndonos sobre los tiempos de la clase, para la presentación del tema problema, que le voy a destinar 15 minutos, hice un video sobre el golpe del 66 y el Cordobazo, en el cual explico las características de este golpe desde el punto de vista historiográfico y las causas y consecuencias del Cordobazo. Este video lo confeccioné pensando en el público joven que lo podría ver, es decir, los chicos de quinto año. Entonces intenté hacerlo dinámico y utilicé el humor para explicar el proceso. Para ello edité distintos fragmentos de la tele, como hacen en los programas de archivo que te resumen la semana, y de esta manera agregarle como la cuota de humor a la explicación. Considero que el humor es una buena estrategia de enseñanza, ya que capta la atención de los espectadores y mantiene la concentración de los mismos en el tema que se está hablando. Y como recurso es original porque, digamos, me salgo de la explicación clásica de la historia, que son más bien documentales y cuyas explicaciones tienden a ser más monótonas. Bueno, me salgo, digamos, de todo eso. La idea es que después de este video, los estudiantes puedan adentrarse en el tema y dialogar colectivamente junto a la docente, o sea, conmigo. Luego, para el desarrollo de la clase, preparé 2 momentos de 30 minutos cada uno, o sea que el desarrollo de la clase va a durar 1 hora. Y para el primer momento presento una secuencia de imágenes sobre el Cordobazo y que a partir de dichas fotos, los estudiantes en grupos de no más de 4 personas deberán responder una serie de preguntas. Algunas de esas preguntas son de observación, otras son de orden analítico. También en la actividad propongo la búsqueda de información y preguntas de vinculación y articulación de contenidos ya vistos a partir del video que mostré al principio de la clase. En el segundo momento de la actividad pretendo que los estudiantes puedan abordar los diversos grupos que se radicalizaron antes, durante y después del Cordobazo, es decir, los grupos que fueron llamados por la historiografía argentina como la nueva izquierda, y a su vez estos grupos religiosos que también se habían radicalizado. Para ello confeccioné un tatetí en el cual los estudiantes, entre los grupos ya conformados, deberán tratar uno de los grupos radicalizados durante el Onganiato con el objetivo de indagar sobre sus lineamientos políticos. Entre los grupos que elegí, digamos, para que trabajen, son 4 en total. Uno es Montoneros, otro es el PCR, Partido Comunista Revolucionario, otro es el PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el Movimiento de Sacerdotes Tercermundistas. Cada tema tiene una actividad a resolver a partir del análisis de fuentes escritas y recursos audiovisuales. Las fuentes que utilizo son volantes, comunicados y publicaciones en los diarios de las organizaciones que grafican de alguna manera los debates políticos de la época, las caracterizaciones que hacían sobre Onganía y las estrategias y los métodos que proponían para combatirlo. En relación a los recursos audiovisuales, uso un fragmento del discurso que da Onganía luego del asesinato de Aramburu y una dramatización de una meditación que hace el padre Mujica en el año 1972. En todas las actividades realizo preguntas de orden analítico, de indagación y búsqueda de información sobre el tema y preguntas de opinión con el objetivo de desarrollar una de las competencias de pensamiento histórico, que es la comprensión histórica. Por otro lado, considero que analizar estos grupos durante la clase ayuda también a comprender la historia desde la especificidad de los hechos.
y de cómo estos sectores actuaron objetivamente en el proceso histórico, dando cuenta de que la historia, en primer lugar, la hacen las personas, y que además no es algo mecánico ni homogéneo, ni tampoco son hechos acumulativos, sino que está atravesada por los cambios y las continuidades de los procesos históricos. De esta forma, a partir del tratamiento de la diversidad ideológica de la época, desarrollamos integralmente las competencias del pensamiento histórico, como también retomamos parte de los objetivos del diseño curricular del quinto año. Ya para el cierre de la clase, que es un cierre, aclaro que es un cierre largo de 45 minutos, ahora explico por qué. El motivo es el hecho de que, como son temas bastante complejos de esta clase, me parecía importante que quedara en claro los diversos posicionamientos de los grupos radicalizados durante el Onganiato, para que también luego puedan resolver las preguntas que hago en la actividad de cierre. Para eso, la actividad de cierre la dividí en dos momentos. El primero, le propongo a los estudiantes completar un cuadro comparativo que lo podrán hacer a medida que se avanza en la puesta en común de la actividad anterior, o sea, del tatetí. Una vez que se termina de completar ese cuadro, retomo la pregunta inicial de la clase, o sea, la situación problema, la retomo y le consulto a los estudiantes cómo podrían caracterizar las luchas contra el Onganiato si se trataron, o sea, luchas contra el Onganiato, retomando obviamente el cordobazo como una expresión clara, digamos, en esas luchas, y preguntarles si se trataron de luchas insurreccionales de masas o luchas insurreccionales de guerrilla, y que fundamenten por qué. Antes de seguir, quiero hacer la aclaración que el motivo por el cual retomo la pregunta inicial es por el hecho de que en el Puppet de la clase anterior me habían sugerido eso, de que también podía terminar la clase retomando el principio, lo cual me parece que está bien, es coherente por el hecho de que, bueno, dentro de nuestros objetivos es que los estudiantes puedan responder, digamos, la pregunta inicial, que para eso se planifica, digamos, todo el transcurso de la clase. Volviendo a la actividad de cierre, en el segundo momento le propongo a los estudiantes que imaginen que fueron parte del proceso de radicalización política durante el Onganiato y que eran parte de algún grupo político religioso. O sea, podían ser trabajadores, estudiantes, bueno, también podrían ser mujeres o parte de los grupos religiosos. Y que debían hacer un volante, digamos, partidario. Entonces, en ese volante se deben sintetizar dos cosas. Por un lado, la postura del partido o movimiento al que pertenecen, o sea, la postura de ese sector en relación a Onganía, y por otro lado, los métodos o estrategias que proponen para combatirlo, es decir, una salida política. Creo que esta actividad es interesante porque desarrolla otra de las competencias del pensamiento histórico, que es la imaginación histórica. Luego deberán exponer este volante que confeccionaron en grupos al resto de la clase explicando por qué pusieron esas consignas, o sea, mejor dicho, explicando el contenido del volante, y deberán justificarlo a partir de los lineamientos políticos de la fuerza de la que eligieron, digamos, ser parte, imaginando, ¿no?, esa época. Y finalmente propongo una evaluación entre pares y un proceso de autoevaluación. La evaluación entre pares será a partir de un cuadro de cotejo con una serie de criterios evaluativos para que puedan hacer una devolución concisa a otro grupo. Y luego les propongo una autoevaluación personal con una serie también de planteamientos, en realidad de lineamientos, que deberán entregármelo a mí. Por un lado, creo que la evaluación entre pares, como lo hice en la clase anterior, ayuda a la recepción de la información, ayuda a prestar atención a lo que dicen otros, ayuda a dar una devolución ordenada desde las anotaciones. Y por otro lado, lo interesante del proceso de autoevaluación que también propongo es que es un momento reflexivo en relación al proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Bueno, y por último, los criterios evaluativos para el proceso de evaluación entre pares son los siguientes. Si el volante confeccionado respeta la actividad propuesta, si el volante confeccionado sintetiza correctamente los lineamientos políticos del grupo político religioso que eligieron, si la justificación oral expresa vinculaciones con el contexto histórico del Onganiato, si la argumentación denota vinculaciones con procesos revolucionarios del periodo, si menciona o demuestra que buscó información para confeccionar correctamente el volante solicitado, si demuestra consistencia en la exposición de los lineamientos políticos del grupo seleccionado, si explica con claridad sus ideas, si utiliza conceptos disciplinares aprendidos en clases. Y por otro lado, los lineamientos del proceso autoevaluativo son los siguientes. Comprendo los temas vistos, uso los recursos de las actividades para analizar los procesos históricos, busco información pertinente para comprender mejor los hechos históricos, logro visualizar las diferentes ideas de los partidos que conformaban la nueva izquierda, analizo el surgimiento de la nueva izquierda a partir de la coyuntura histórica nacional e internacional,
Comprendo la radicalización política de los sectores religiosos con el surgimiento del movimiento de sacerdotes tercermundistas. Retomo los temas vistos en la clase anterior, resuelvo la totalidad de las actividades propuestas, participo en clases, resuelvo las actividades en función de lo que me solicitan, presto atención cuando hablan otros, tomo nota de las participaciones de mis compañeros, compañeres. Bueno, esto es todo por hoy. La bibliografía para los docentes y para los estudiantes se encuentra en el Drive por si lo quieren ver. Y bueno, les mando un saludo.